de la Cámara de Diputados. En el día de la fecha estamos concluyendo de alguna manera la etapa sumarial de una de las causas que se investiga en esta comisión a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es por las irregularidades en la obra social del Poder Judicial de la Nación, que depende de la Corte Suprema de Justicia. En este sentido, han sido citados para el día de la fecha como testigos la doctora Isabel López Alduncín, secretaria letrada de la vocalía del doctor Rosati, la doctora María Susana Villarroel, secretaria letrada de la vocalía del doctor Maqueda, la doctora Marcela Carlomagno, titular afiliada a la obra social del Poder Judicial de la Nación, la señorita María Guadalupe Burgos, funcionaria de la obra social del Poder Judicial de la Nación, el contador público Iván Nicolás Ritbo, mencionado por el contador Serafini, auditor externo, de que era quien confeccionaba los balances de la obra social, el doctor Néstor Faciolo, funcionario de la asesoría jurídica de la obra social del Poder Judicial de la Nación, y la doctora Claudia Viviana Madíez, ex integrante del directorio de la obra social del Poder Judicial de la Nación. Respecto de la testigo, Marta Herrera Lem, quien fuera secretaria del doctor Maqueda y exdirectora y vicepresidenta de la obra social del Poder Judicial de la Nación, ha solicitado postergar su declaración aduciendo motivos de viaje, circunstancia que, si bien no ha acreditado debidamente, se volverá a citarla en una próxima reunión de considerarlo necesario la comisión. En este estado de cosas vamos a convocar a la primer testigo, que es la doctora López Alduncín. ¿De la oposición? Algo huele mal en Dinamarca. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenos días. Gracias por estar acá en la comisión en su calidad de testigo. Comparece a prestar declaración testimonial a los expedientes que han sido declarados admisibles por esta comisión, a saber, los expedientes 5039 de 2020, 357 de 2021, 2177 de 2022, 25P 2022, 54P 2022 y otros, y sus ampliaciones correspondientes en los expedientes 7147 de 2022, 7156 de 2022, 7164 de 2022, 113P 2022, 117P 2022, 118P 2022 y 119P 2022, todos los cuales sobran agregados en las actuaciones caratuladas pedidos de juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ministros Horacio Daniel Rosati, Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti, en forma individual o concurrente por mal desempeño y o la eventual comisión de delito en el ejercicio de las funciones en virtud de lo establecido en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Declarar es una carga pública y debe decir verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado, y si así no lo hiciere puede incurrir en el delito de falso testimonio. ¿Juro, promete decir la verdad de todo lo que le será preguntado? Sí, juro. Es mi obligación que por secretaría se le lea a usted el artículo 275 del Código Penal. Artículo 275. Será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente. Este procedimiento se rige por lo establecido en el reglamento de la Comisión de Juicio Político y Concordantes y por el Código Procesal Penal. El artículo 12 del reglamento interno de la Comisión de Juicio Político, en el inciso D, establece que la comisión interrogará a toda persona que conozca
los hechos investigados cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad. Por las generales de la ley, le consulto si le comprenden las generales de la ley, si conoce a los magistrados denunciados Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y si con respecto a los mismos posee vínculos de parentesco, interés o cualquier otra circunstancia que afecte su veracidad. Los conozco, pero no me comprenden las generales de la ley. Bien. Antes de comenzar con las preguntas que tienen que ver con los pedidos de juicio político contra los magistrados de la Corte, le formularemos las que tienen que ver con sus condiciones personales. Señora testigo, ¿podría decirnos su nombre completo? Isabel López Alduncin. Su documento nacional de identidad. 22 990 508. Su nacionalidad. Argentina. Su estado civil. Casada. Su fecha de nacimiento. 20 de septiembre de 1972. Su profesión. Abogada. Bien, su domicilio constará por secretaría de manera reservada para resguardar su derecho a la intimidad y a la privacidad. Quiero manifestar a los diputados presentes y a los testigos que los declarantes tendrán todo el tiempo necesario para declarar con tranquilidad. Se lo va a escuchar con respeto como corresponde. Esta presidencia le garantiza el tiempo que le resulte necesario para poder expresarse. Asimismo, le hago saber a los señores testigos que de así requerirlo les será entregada por secretaría la copia de la versión taquigráfica con su declaración. En este estado de cosas estamos en condiciones de dar comienzo a las preguntas de los señores y señoras diputadas. Tiene la palabra el diputado nacional Leopoldo Moró. Gracias, presidenta. Gracias a las testigos por su presencia. En primer lugar, le quisiera preguntar a la testigo qué cargo desempeña en la Corte, si con anterioridad desempeñó otros cargos y qué funciones tenían cada uno de ellos. Bueno, yo trabajo hace 30 años en la Corte. Empecé en 1992 en mesa de entradas, en la última categoría. Fui creciendo en la carrera judicial, cargo por cargo. En 1996, y a raíz de la cantidad de expedientes de seguridad social que ingresaron a la Corte con motivo de la causa Chocobar, en ese momento pasé a la Secretaría número 2 de Seguridad Social. En ese momento tenía un doble carácter, era civil y de seguridad social, y me desempeñé 20 años en la Secretaría de Seguridad Social haciendo expedientes, básicamente. En su momento teníamos competencia ordinaria, había un artículo de la ley previsional, la 24463, que asignaba a la Corte competencia ordinaria, así que los expedientes había que trabajarlos, no existía el 280, y había que trabajarlos enteros, y cuando fue designado el doctor Rosati, se comunicó conmigo para tener, digamos, dentro de su equipo a alguien que se dedicara a la seguridad social, y me entrevistó y ahí pasé a desempeñarme, o sea, tuve un pase. Yo ya había llegado a la categoría de secretaria letrada de la Corte para la Secretaría de Seguridad Social, y pasé a desempeñarme con el doctor Rosati para hacer seguridad social, entre otras materias que él me asignó, como, por ejemplo, digamos, finalmente él entendió que mi especialización era en vulnerabilidad, así que quedé haciendo no solamente ancianos y jubilaciones, sino que también me asignó accidentes de trabajo. Tengo parte de la Secretaría Laboral, trabajo con la doctora Adriana Balinotti, y los amparos de salud. Cuando usted se hizo cargo de esta responsabilidad en la Secretaría letrada de la vocalía del doctor Rosati, el doctor Maqueda ya tenía la responsabilidad de supervisar a la obra social. Yo en ese momento no lo sabía si la tenía, pero después de, digamos, observar las sesiones que hablan de un mail que yo tampoco conocía, entiendo que sí. O sea que usted entiende que el doctor Maqueda efectivamente tenía esa responsabilidad a partir del conocimiento del mail. A partir de lo que se ha dicho acá, pareciera que sí.
¿Y cómo era la gestión o esa gestión que hacía el doctor Maqueda de la obra social? ¿Usted sabe si se reunía con el doctor Tonó, con miembros del directorio? A los demás jueces, ¿quién informaba sobre las cuestiones de la obra social? ¿El directorio o el doctor Maqueda? A los demás jueces de la Corte, naturalmente, a eso me estoy refiriendo. Ya le digo, como le dije recién, este conocimiento mío es referencial. Yo, la verdad que no solamente nunca trabajé con Maqueda, sino que no he tenido tampoco contacto con él. Y como me dedico específicamente a expedientes, no tengo conocimiento de estas cuestiones que son más de la vía de superintendencia, de la vía administrativa, ¿no? Los expedientes de la obra social vienen por otra línea que no es la que yo trabajo. Yo trabajo expedientes jurisdiccionales, los que llevan con motivo de recursos extraordinarios, ya sea de afiliados o de prepagas. ¿Le llegaba a usted o a otros funcionarios o trabajadores de la vocalía del doctor Rosati consultas por gestiones formales o informales para acceder a prácticas y tratamientos de la obra social? La verdad que no, a mí nunca me llegó. ¿Qué cambios hubo en la vocalía? Me estoy refiriendo obviamente a la del doctor Rosati, respecto a la obra social cuando él accedió a la presidencia de la Corte. No sabría decirle por esto mismo que le digo. Yo le puedo contar cuál es el criterio del doctor Rosati en materia jurisdiccional. ¿Qué piensa él de la discapacidad y cuál es el criterio que aplican los fallos? Pero la cuestión administrativa no me la ha asignado. Así que no quiero decir algo que falte a la verdad. Me parece muy bien. ¿Quién le asigna a usted los expedientes que llevan la vocalía del doctor Rosati? Bueno, ya nos dijo sobre qué materias tratan, pero particularmente, por ejemplo, los amparos de salud, entre ellos los de la obra social. Bueno, como hay una indicación del doctor Rosati de que esas cuestiones las reviso en primer término yo, me parece que los chicos de mesa de entradas son los que me derivan los expedientes. Los ingresan provenientes de las secretarías y me los mandan con una ordenanza. Muy bien. ¿Y usted a quién le informa de esos expedientes, ya sea de manera oral, escrita o simultáneamente oral y escrita? Bueno, cuando yo recién empecé en la secretaría, en la vocalía, digo, cuando pasé de la secretaría, era muchísimo el tiempo que yo pasaba con el doctor Rosati explicándole las distintas cuestiones que se habían ya resuelto por la Corte en materia de invalidez, en materia de seguridad social y también en cuestiones de salud. Pero una vez que él ya adoptó criterios y líneas jurisprudenciales en cada una de esas materias, yo empecé a hacer los informes de los expedientes por escrito y le dejaba las carpetas de circulación, cada una con su informe sobre qué era el expediente, porque él ya tenía un criterio sobre esos temas y los dejaba en mesa de entradas. Todavía los dejo en mesa de entradas, las carpetas de circulación y todos los informes para el doctor. ¿Qué secretaría de la Corte está encargada de los amparos de la salud en materia de la obra social del Poder Judicial? La Secretaría 6 tomó todos los amparos de salud. Creo que antes lo llevaba Brita, pero me parece, hace mucho, pero después pasaron a me parece que cuando la Secretaría se disolvió, pasaron a la 6, que es la laboral. ¿Es la que ocupa el doctor Marcelo Navarro? Sí, exacto. ¿A usted le consta si el doctor Marcelo Navarro fue designado o promovido a esa función en el año 2013 por el doctor Maqueda? Sí, creo que era 2013.
creo que era 2013, que se fue Yaldino, que era el anterior secretario, que había estado muchísimos años, era un prócer. Un prócer al que promovieron la jubilación a través de una resolución de la Corte. No tengo claro cuál fue la resolución de la Corte, pero sí que se fue jubilado. Y allí ocupó entonces el cargo quien había sido promovido por el doctor Maqueda, es decir, el doctor Navarro. Sí, Navarro. Usted nos dice que lleva los amparos en la vocalía del doctor Rosati. Los amparos me refiero de la obra social. Sí, de salud en general. Puede ser la obra social, prepagas, de todo tipo. Digo, aproximadamente, naturalmente, hasta donde su memoria alcance. Desde que está en la vocalía del doctor Rosati, aproximadamente, ¿cuántos proyectos usted elaboró en materia de recursos de la obra social? Y debo haber elaborado proyectos, 3. En general, el doctor Rosati tiene un criterio que es disidente. Él no firma con la mayoría ciertos criterios sobre discapacidad. Y entonces cuando la sentencia de Cámara que se apela se adecua a su criterio, él hace disidencia por 280. Así que en general proyecto, como se suele decir, que es un análisis circunstanciado de toda la causa, la apertura del remedio federal y la resolución del tema de fondo, habrán sido 2 o 3. O sea, lo que usted nos quiere decir que en el criterio del doctor Rosati o las disidencias del doctor Rosati en general contrarían los votos de sus colegas en materia de recursos de la obra social. Sí. Esto lo incluye al doctor Maqueda, naturalmente. Sí, la mayoría ha variado, pero sí está Maqueda en la mayoría y Rosati firma en disidencia en general. Pero porque sobre la cuestión de fondo tiene un... Lo que le quiero decir es que no tiene que ver con la obra social del Poder Judicial, tiene que ver con la interpretación que él hace de la 24.901, que es la ley de discapacidad. Ley de discapacidad. Que él entiende que es una reglamentación directa que hizo el Congreso del 75, inciso 23, que es la real oportunidad de trato que necesita todo discapacitado, todo colectivo vulnerable. Y entonces él lee la 24.901 en esa clave, y al leerla en esa clave le da una interpretación mucho más amplia que la que le da, en general la Corte. Una interpretación que si en el artículo 2 esa ley dice que la cobertura es total para el discapacitado, lo que quiere decir la ley es que la cobertura es total y no es parcial según el nomenclador. Eso está en un fallo, que por eso de ahí derivan todas las disidencias, que es fallos 343, 848. Es su disidencia. No está hecha en un expediente de la obra social del Poder Judicial, pero al ser un criterio jurídico, impacta en todo caso, en todos los casos en donde sea aplicable la ley de discapacidad, que es federal además. ¿Quién tiene de los vocales de la Corte el primer voto en estos temas? El doctor Maqueda. El doctor Maqueda tiene el primer voto en estos temas. Sí. Gracias. ¿Qué secretaría de la Corte está encargada de los amparos de salud contra la obra social? Ya nos dijo. Pero ¿quiénes son los que llevan esos amparos en las otras vocalías? Me refiero a la del doctor Maqueda, precisamente, el doctor Rosecrate y el doctor Lorenzetti. En la vocalía de Maqueda está la doctora María Susana Villarruel. María Susana Villarruel. Sí. Sí, después en la vocalía
En la vocalía de Rosenkrantz está el doctor Rodrigo Sánchez Brígido, y no me queda muy clara la vocalía de Lorenzetti, pero creo que es la doctora Natalia Nussholt. Conforme su experiencia y desde que está ejercitando esta función en la vocalía del doctor Rosati, ¿podría cuantificarnos aproximadamente cuántas sentencias de la Corte salieron a favor de la obra social y cuántas en contra de los afiliados de la obra social? Bueno, sería lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Mire, no son la mayoría. No son la mayoría porque si usted va a la consulta de fallos, fallos completos, usted puede poner obra social del Poder Judicial y le van a salir todos los amparos de salud y verá que son muchísimos, pero admitidos no son tantos. No le puedo dar un número específico porque no los conté, pero la realidad es que se da una situación, cuando usted entre se va a dar cuenta que hay muchos recursos que son desistidos por la propia obra social. Ya con el recurso extraordinario o la queja interpuesta, a veces los desisten. Otras veces, la verdad es que yo escuché acá que habló el doctor Abrita y es un poco verdad lo que dijo, que la obra social está bastante mal representada, así que muchos se rechazan en corte los recursos de la obra social porque son bastante pobres. Y hay una minoría que sí, que se hace lugar, ya le digo, con disidencia del doctor Rosati. ¿Esas disidencias en general son a través del mecanismo del 280? No todas. Algunas son disidencia por falta de sentencia definitiva, otras son disidencias fundadas y otras 280, porque es como yo le digo, el 280 no tiene fundamento en realidad. Así es. Pero tiene un fundamento legal que le dieron los legisladores, que es la insustancialidad en uno de ellos, y como él tiene un criterio sobre discapacidad, a su respecto, muchas sentencias de Cámara que coinciden con su criterio serían insustanciales en la técnica del recurso extraordinario. Y acá no tenemos cuando él hizo su disidencia, la que yo le dije en fallos 343, 848, se lo digo con número porque en discapacidad es todo con siglas, entonces no recuerdo los autos. Pero en esa oportunidad no era la obra social del Poder Judicial y digamos, ya sentó un criterio sobre la amplitud con que deben otorgarse las prestaciones de rehabilitación. Teniendo en cuenta que, de acuerdo a sus propios dichos, los jueces Maqueda, Rosenkrantz y Lorenzetti en general votaban juntos en relación a las disidencias que formulaba el doctor Rosati en general, ¿quién redactaba esos votos? ¿Los redactaban cada una de las vocalías o los redactaba la Secretaría 6 de la Corte? Me parece que los redactaba la Secretaría 6, no sé, yo la verdad es que a lo mejor habrá habido un voto, pero no le puedo asegurar, habrá habido un voto reconfeccionado en las vocalías. En principio creo que lo que se venía proyectado en la Secretaría se firmaba, pero era este criterio que yo le digo de la interpretación de la 24901 en cuanto a la limitación del nomenclador. O sea que los votos en general, con alguna excepción, del doctor Maqueda, Rosenkrantz y Lorenzetti, eran elaborados en la Secretaría del doctor Navarro, que fue propuesto por el doctor por el doctor Maqueda para ese cargo. Sí. Ahora le voy a preguntar sobre algunos casos que se han tramitado y cuya sentencia, bueno, tienen carácter público.
Yo supongo que usted no tiene presente, salvo que pueda consultar. Puedo consultar, tengo algunos apuntes de algunas sentencias. Bueno, digo, si tiene presente algunos casos concretos que se tramitaron con la disidencia del doctor Rosati. Usted puede pedir, le quiero aclarar a la testigo, bueno, no, debe hacerlo la presidenta. Sí. Debe tener... Pido autorización para consultar papeles, es que la testigo consulte papeles. Perfecto, listo, está afirmativo. Sí, la verdad es que la dificultad que tienen estos casos es que son con siglas para la protección del Sí, del claro, vulnerable. para proteger a los beneficiarios. Específicamente, usted, ¿qué necesitaría saber? Bueno, precisamente como son por siglas, a ver, hay alguna dificultad para precisar algunos casos. Hay uno en el expediente 6973 del 2013, identificado con la sigla PB corta E, contra obra social, que era una afiliada declarada incapaz en juicio. La Corte falló el 9/11 del 17, revocando las prestaciones que le había reconocido la sentencia de Cámara. Sí, exactamente. Para más datos es una... Este caso es el que yo le había explicado anteriormente. Hay dos criterios para evaluar la ley 24901. Uno es el del doctor Rosati, que cree que la limitación reglamentaria de una norma legal que habla de cobertura total es un exceso reglamentario. Si en el artículo 2 la obra social dice, está impuesta la obligación a la obra social de que cubran totalmente, él entiende que lo que quiso decir el legislador es que se cubra totalmente. En este caso había un límite. La obra social por judicial no está dentro del sistema de la 23661 y 23660, también por orden del legislador. Entonces ellos adhieren a la 24901 y al nomenclador en definitiva, y además tienen sus propias resoluciones que limitan de alguna manera las prestaciones. Este caso es un caso de una persona que había tenido una ACV y necesitaba cuidadores domiciliarios. El artículo 30... Perdón, doctora, era una ACV que la había dejado en estado vegetativo, ¿verdad? Sí. Era una persona que no podía autoabastecerse de ninguna manera. Y, bueno, se aplicó este criterio. Digamos que la sentencia de Cámara declaraba la deserción del recurso, no establecía una prestación. Venía otorgada de primera instancia. A juicio de la Cámara, esa sentencia de primera instancia no había sido debidamente objetada y declaró la deserción, que lo que es dejar firme la sentencia de primera instancia. Cuando llega a la Corte, lo que hace la Corte no es expedirse sobre el fondo, sino señalar que la Cámara, al declarar la deserción, no había tenido en cuenta las normas internas de la obra social que limitan la prestación domiciliaria. Creo que es una resolución que se llama algo así como contención familiar, una cosa así, no me lo acuerdo perfecto, pero creo que es contención familiar. Declara que sí, que la ley 24901, que reglamenta el derecho a la salud, no es absoluta y que está sujeta, su ejercicio está sujeto a reglamentación, y esta reglamentación era la de la obra social perjudicial, que no había sido tenida en cuenta al haber la Cámara declarado la deserción del recurso. Y reenvía la causa para que vuelva a fallarla, expidiéndose sobre estas resoluciones. La Cámara vuelve a fallar
y le da cuidadores domiciliarios, digamos, se vuelve a apartar de estos límites que la Cámara cree que se aplican a, digamos, a otros supuestos. Esto que se llama la contención familiar de la obra social no es el cuidador domiciliario del artículo 39. Eso entiende la Cámara, ¿no? Y el expediente vuelve a ser apelado por la obra social del Poder Judicial y está en trámite. Así que no sé cuál va a ser el resultado de esa apelación y aunque supieras no podría adelantarlo. Obviamente. En este caso, ¿se cumplió previamente con la vista obligatoria al defensor de incapaces? ¿En cuál caso? En este caso que estamos conversando, o mejor dicho, más que conversando, preguntando. Tengo entendido que en la primera sentencia de corte, no. O sea que no hubo vista obligatoria del defensor de incapaces. No, no hubo. Y en la segunda, digamos, en esta segunda, en este segundo caso, entiendo que sí. Luego, a ver, la tutora legal pidió la nulidad de este caso o de esta sentencia por omitirse la intervención del defensor. Sí. ¿Y sabe qué resolvió la Corte respecto a este pedido? Sí, la Corte rechazó la revocatoria. Rechazó el pedido de nulidad y reposición, sí. ¿El doctor Rosati intervino en esta segunda sentencia? No. ¿Pero por qué no intervino? ¿Porque circuló por su vocalía el expediente? No circuló. ¿Usted le advirtió que no le habían enviado el expediente antes de resolver el pedido de nulidad? Nunca lo supe. No. ¿Y quién produjo esa omisión de circulación del pedido de nulidad? ¿El secretario Navarro de la Secretaría 6? No lo sé. La verdad que no lo sé. Increíble. ¿Y se tomó alguna medida respecto a esta grave anormalidad? La verdad que no sé hasta qué punto, bueno, yo reviso el expediente y sé que estoy bajo juramento y no voy a mentir y sé qué pasó, pero no sé más que esto que yo vi en el expediente que no puedo, Está bien. no puedo decir porque no lo sé. Está bien. Ahora, sí sabe, y usted lo acaba de confirmar, que se omitió la intervención obligatoria del defensor y que se rechazó la nulidad planteada precisamente por esta circunstancia, contradiciendo la jurisprudencia de la Corte. Y además sabe, y lo acaba de confirmar, que el expediente no volvió a la fiscalía del doctor Rosati, o mejor dicho, no circuló nuevamente por la vocalía. No circuló. En su expertise, ¿esto no es una violación del debido proceso? Sí, tiene la palabra, diputado López. Sí. Perdón. Sí, lo escucho. Ahí está, diputado López. Ok. Sí, me parece que no corresponde la pregunta del diputado Moró porque le está pidiendo una opinión y la testigo, más allá de sus calidades como abogada y como funcionaria de la Corte, no vino acá como una perito ni una testigo técnica, pero no sé.
A ver, diputado López, todos los testigos y máxime los letrados de las vocalías de la Corte son testigos expertos y puede dar o no su opinión. Ella puede negarse a dar una opinión por considerar que es una opinión, pero lo puede hacer y está en su derecho de opinar o no respecto a lo que le pregunta el diputado Moro. Reitere la pregunta, diputado. Sí, precisamente la formulé porque Sí, es una... repita la pregunta sin ser sugestivo, diputado, ni inducir la respuesta, por favor. No, de ninguna manera. Lo hice porque es una testigo calificada, simplemente. No estoy induciendo una respuesta. Pregunté objetivamente si, de acuerdo a su expertise en la materia, esto no es una violación al debido proceso legal. Pero como usted dice, el testigo está en condiciones de responder o no. La realidad es que yo esa nulidad, esa revocatoria, en su momento no circuló por mí. Yo no sé cuánto estaría aprobado, yo lo sé ahora, porque en la segunda, digamos, en la segunda actuación el expediente fue al defensor, pero en la primera, cuán probado estaría en el expediente que, digamos, una causa va al defensor. No cualquier causa, tiene que ser un menor o tiene que ser alguien que fue declarado incapaz en juicio. Tiene que estar demostrado, digamos, o tiene que haber sido alegado que esa persona había sido declarada incapaz en juicio, ¿no? Y tenía una curadora. Yo no sé, porque no lo sé, yo le doy datos objetivos, pero subjetivamente, si usted me pregunta a mí una opinión, yo no sé si en la primera actuación de la Corte estaba suficientemente demostrado digamos, esto, ¿no? La sentencia que nombraba un curador y la sentencia que declaraba la inhabilitación, la inhabilidad, la incapacidad. La sentencia civil, ¿no? Del juicio de capacidad, digamos, fuera del trámite del amparo. En su momento, cuando volvió el expediente, que yo vi esto, bueno, ya había pasado y no le quiero mentir, no miré muy atrás a ver si había sido mostrado en la causa esto, ¿no? Que tuviera sentencia de inhabilitación. Entonces, puede serlo como puede no serlo. No le quiero contestar algo asertivamente que a lo mejor no se corresponde con la realidad de la causa. Está bien, gracias, doctora, está claro. La Corte declaró nulidades de sus sentencias precisamente porque se omitió la intervención del defensor público. Si es así, ¿recuerda algún caso? De sus sentencias, no sé. Creo que no recuerdo. Le voy a traer a colación otro caso, doctora, con las limitaciones de reserva de quien promovió el amparo. Es el caso 3498 del 2016, identificado con las letras A, B corta, M y otro contra obra social, etcétera, etcétera. Sí. No solamente para ayudar en su memoria, sino para que sepamos todos los que participamos de esta audiencia, voy a aclarar la naturaleza de este caso. Era un afiliado que al nacer sufrió una parálisis cerebral y tiempo después se le diagnosticó tetraparexia por anoxia perinatal. Por esta patología se moviliza con bastón, debiendo utilizar para su desplazamiento un automóvil, y sufre de osteopenia y trastorno de ansiedad. A este afiliado se le fijaron reintegros, precisamente por prestaciones previstas en la Ley 24.901, que es la que usted mencionó en más de una oportunidad. En concreto, este afiliado cuestionó la obra social por incumplimiento precisamente de los artículos 2, 15, 27 y 37 de esta ley, y pidió el reintegro de gastos que erogó en forma personal, y además pidió los gastos de transporte
que es el único medio que le permite trabajar, o mejor dicho, concurrir al trabajo. La Corte en su sentencia rechazó la cobertura del 100% y le dijo al afiliado que utilizara el transporte público. ¿Usted intervino en este expediente? Sí, intervine, pero me parece que no son los hechos que usted relata. ¿No? No. Puede ser que me haya equivocado en la numeración o usted no me haya interpretado. A ver. ¿ABBM dijo? A, B corta, M. Sí. Número de expediente 3498 del 2016. Sí. Sí, me parece que este expediente, digamos, tiene la misma solución de parte de mi juez que la que yo le marqué con anterioridad. El problema en este expediente había sido que la Cámara declaró desierta la apelación y vino la obra social del Poder Judicial señalando que había, en la expresión de agravios ante la Cámara, había dado suficientes razones para revocar una cobertura total, ¿no? Porque para la obra social y para muchas prepagas y para casi todas las obras sociales, yo no lo quiero personalizar en la obra social del Poder Judicial, pues justamente la disidencia del doctor está hecha en una causa contra OSDE. Digamos, esta obra social, al igual que todas, creen que las prestaciones de rehabilitación de la discapacidad deben digamos, otorgarse con un límite a partir del cual debe pagar el afiliado su propia rehabilitación. Y el doctor Rosati piensa que no, y por lo tanto, tanto porque se trata de un recurso contra una sentencia de deserción, que es una cuestión típicamente procesal y ajena como regla y por su naturaleza al recurso del artículo 14 de la ley 48, hizo disidencia por artículo 280, el doctor Rosati. Los hechos creo que se basan en, o por lo menos a lo que se la condenó a la obra social del Poder Judicial es otorgar al hijo menor de los actores, que eran los que venían, una cobertura integral de psicología, terapia cognitiva conductual, kinesiología. O sea, se trata de un menor, no de alguien que iba a trabajar. Eso es lo que le quiero decir. Transporte de ida y vuelta a cada una de sus terapias, que son domiciliarias, estimulación auditiva y del lenguaje, estimulación temprana, consultas con un neuroortopedista y un acompañante terapéutico. Eso es lo que, digamos, lo que necesitaba este niño. Esto es lo que le dio de manera total el juez de primera instancia y es lo que dejó firme la Cámara. Al declarar la deserción del recurso. Y esto es lo que revocó es la deserción. Exactamente. Y después de que emitió el doctor Maqueda su primer voto, el doctor Rosati emitió el suyo o su opinión a través del 280 inmediatamente después del doctor Maqueda. No, inmediatamente después no. El doctor Rosati es tercer voto. Ah, tercer voto. ¿Quién es el segundo voto después del doctor Maqueda? El doctor Rosenkrantz. O sea, una vez más el doctor Rosati marcó sus diferencias con estos dos primeros votos. Sí. ¿Usted aplica criterios de superintendencia para proyectar sentencias judiciales? Disculpe, no le entendí la pregunta. Claro, digo, si en sus sentencias judiciales o en los proyectos de sentencias judiciales usted utiliza criterios volcados en resoluciones de superintendencia. No. Nunca lo he hecho. No sé si se puede hacer, debería estudiarlo, pero nunca
nunca se me ocurrió justificar, dice usted, justificar un... Sí, fundar. Fundar en una resolución de superintendencia de la propia Corte. Claro. No, la verdad que no. Le pregunto esto porque en la resolución 1978 del 2012, la Corte se abstuvo de resolver un planteo de inconstitucionalidad con la excusa de que no era una causa judicial. Pero hay una resolución de superintendencia que sí fue utilizada por la Corte en otros casos, precisamente apoyada en esta resolución, lo que significaría que la Corte actúa cuando aplica las resoluciones de superintendencia como parte y cuando sentencia en los mismos casos actúa como juez. Me parece que la Corte no es parte. La Corte No, desde ya que no, pero bueno. es una alzada, ¿no?, administrativa de la obra social del Poder Judicial. Una vez dictada, me parece, la resolución, una resolución del directorio de la obra social, creo que hay un recurso de alzada ante la Corte, y en ese carácter la Corte, como tribunal de alzada administrativo, puede dictar una resolución final sobre la cuestión que esté en trámite, digamos, por vía administrativa. Debe ser un afiliado que ve rechazada una prestación, va contra el directorio en alzada a la Corte, pero ahí la Corte actúa como tribunal de alzada administrativo, no jurisdiccional. ¿Sabe usted si algún paciente enfermo murió estando su expediente de estudio de la Corte? Creo que sí, que había un caso. ¿Es un caso de una niña de 4 años? Paciente oncológica, para más precisiones. Creo que sí. Que necesitaba, de acuerdo a nuestra información, un medicamento, el único posible según el tratamiento, indicado por el Hospital Gutiérrez. El expediente no lo vi yo. Digamos, yo le estoy diciendo que sí, pero referencialmente. No lo vi. El expediente yo no lo estudié. ¿Cuál es el grado de dependencia que tiene la obra social respecto a la Corte? ¿El grado de dependencia en qué sentido me lo pregunta? Sí, en el sentido de si la Corte es la que conduce la obra social, es la que toma finalmente las decisiones, es la que tiene la responsabilidad de supervisar la obra social. Entiendo que la obra social es un ente autárquico, pero que tiene una, digamos, las resoluciones que se dictan llevan la firma de ministros en su ordenamiento, tiene su propia administración, pero no sé, la verdad que no, debería estudiar el tema y se lo contesto con más precisiones, pero creo que sí, que el estatuto creo que es con firma de los ministros y las resoluciones que se dictan también. La Corte es alzada, jerárquica, administrativa, pero el tema no lo tengo estudiado. O sea que la obra social no tiene autonomía, como aquí se ha dicho, respecto a la obra social, a la Corte. Tendría que estudiar mejor el tema, porque creo que este tema sí es un tema a estudiar, de cómo está compuesta, cómo el origen de la obra social,
cuáles son sus atribuciones. Es un tema que hay que estudiarlo a fondo, porque es casi histórico. Habría que ver cómo nació la obra social y cómo se fue desenvolviendo en el tiempo y por qué hay ciertas actividades que las realiza la Corte reglamentaria, la actividad reglamentaria y no la propia obra social, pero no lo estudié el tema, no quiero hablar de un tema que no tengo estudiado. No, yo le digo, doctora, porque en esta resolución que creo que ya mencioné, la 1978, si mal no recuerdo, que es la resolución de un recurso jerárquico, la Corte dice, en uno de sus considerandos, que como se ha expresado en reiteradas oportunidades, la facultad de dictar el reglamento interior que confiere a la Corte el actual artículo 113 de la Constitución Nacional comprende la de regular la organización y funcionamiento de las dependencias sometidas a su autoridad, entre las que se encuentra la obra social. Ah, bueno. De ahí, pues, que el artículo 21, inciso J, del Estatuto sancionado dispone que corresponde al tribunal aprobar proyectos o actos cuya trascendencia económica o social sea manifiesta. Y más adelante sostiene esta resolución. Disculpe, diputado Morosi y diputado López. Sí, cómo no. No, me gustaría que el diputado Moró, en todo caso, nos indique esa resolución, ese fallo, no sé qué es, para que todos tengamos a disposición de qué se trata y en todo caso también lo podamos estudiar. Asimismo, el caso al que se refirió, que la testigo no recordaba exactamente, de la niña de 4 años, porque nos gustaría poder estudiarlo nosotros, pero si no, puede, y lo digo con todo respeto, que algunos hechos o algunas cosas nos quedemos solo con la interpretación que hace el diputado y no conozcamos el caso. Sí, me parece razonable, sí, Presidenta. sí, por perfecto. Eso menciono el número de resolución para que se pida oficialmente a través de un oficio a la Corte. Dígame el número de resolución, diputado Moró. 1978/12, expediente 2128/11. Es un recurso jerárquico que resuelve la Corte, en el que señala lo que acabo de leer y además agrega que el régimen de recursos para el funcionamiento de la obra social se obtiene en significativa medida con el aporte de los afiliados y esto es resorte exclusivo del tribunal, por lo que el principio de solidaridad que informa y sostiene el régimen, etcétera, etcétera, etcétera. Diputado Moró, someto a votación en este momento para pedir esta prueba informativa. ¿Están de acuerdo, diputados? Expediente 1978 del 2012, expediente 2128 del 2011. Se aprueba la prueba, se remitirá a la Corte para pedir por oficio estos expedientes. Siga, diputado. Sí, también entonces, en función de lo que señalaba con todo criterio el diputado López, quisiera que podamos pedir efectivamente el caso de esta niña que falleció de 4 años, paciente oncológica, mientras se tramitaba el expediente a estudio de la Corte. Me parece que es muy importante pedir este expediente y también los otros casos concretos a los que hemos aludido. Gracias, Presidenta. Bueno, a ver. ¿El caso de la niña de 4 años está incluido en estos expedientes que usted mencionó o es otro expediente, diputado? No, es otro expediente, son expedientes que se identifican precisamente para resguardar la identidad de las personas a través de siglas a las que yo hice mención y supongo que están en la versión taquigráfica. Si no, después le paso un detalle por nota de los expedientes para resguardar esta reserva, pero identificar el expediente. Bien. Continúe. Sí. Si me da un minuto, Presidenta. Perfecto. Un segundito. Actualmente,
Doctora, tomando en cuenta que el doctor Maqueda, quien de acuerdo a lo que hemos visto aquí, durante mucho tiempo ejercitó la responsabilidad de la supervisión de la obra social, además tenía el primer voto en todos los temas vinculados a la cuestión de salud y en la obra social, y además había designado al secretario de Corte que informa sobre estos temas. Y tomando en consideración la nota que envió el doctor Maqueda a sus colegas renunciando a esa responsabilidad que ostentó durante tantos años, ¿quién ejercita hoy en la Corte esa responsabilidad? ¿Es una responsabilidad que se ejercita colectivamente por parte de los miembros de la Corte? ¿La ejercita el presidente de la Corte? La verdad que como le contesté al principio, yo estoy como alejada del tema bien administrativo. Es más, si pasó esto de que el doctor Maqueda estaba a cargo, lo supe más por ver las sesiones que yo estoy como muy en el aspecto jurisdiccional. Entonces no sé, no tengo claro cómo ahora se dirige la obra social del Poder Judicial, quién está a cargo, con quién se habla, no tengo ni idea. Bueno, un par de preguntas por mi parte finales. Usted cuando informaba proyectos de su vocalía, ¿enviaba esto a correos electrónicos de Silvio Robles o Natalia Monayer? Sí, yo en general he tenido mucho más contacto con Natalia. He tenido, sí, por supuesto, cuando hago un voto lo tengo que mandar al correo que me indican, porque yo no tengo el correo de Rosati. Y sí, también ellos son a los que yo recurro cuando necesito ver urgente al ministro. Urgente es urgente, porque hay gente que se muere a veces, la que está en los expedientes, y no puedo ya esperar. Hemos visto un caso. Claro, yo no puedo esperar digamos, el curso normal de todos los letrados que lo quieren ver. A veces me tienen que intercalar para que yo entre antes. Entonces sí, tengo que recurrir a alguien que me intercale, sí. Siempre pido que por favor me intercalen. Usted tenía, perdón, disculpe la interrupción. No, eso, que me atienda antes, sí, recurro a ellos. ¿Usted tenía un chat laboral con Silvio Robles o Natalia Monayer? Sí, tuve un chat laboral durante mucho tiempo, en donde sí, cuando no los encontraba por teléfono, los encontraba por ahí, pero sí, necesitaba yo un canal de comunicación para ver al doctor siempre. Y siempre lo miro con urgencia, con lo cual, sí, si no era ahí mismo, era por chat. Si no era levantando el teléfono de línea, ¿no? Le quiero decir, era por chat. Por supuesto. Usted dice, doctora, tuve un chat laboral. ¿Ese chat dejó de funcionar? Sí. Hay uno en donde estamos todos que festejamos, nos felicitamos por los cumpleaños, pero digamos, había uno específico donde yo recurría cuando necesitaba ver a Rosati, sí, con Silvio y con Natalia. ¿Usted sabe o recuerda cuándo dejó de funcionar ese chat laboral? No tengo ni idea. Sé que en algún momento en enero, pero no sé. ¿En enero de este año? Sí, porque yo, digamos, en febrero cuando empecé ya no estaba activo. ¿Eso fue coincidente con que también dejó de funcionar el correo electrónico del presidente de la Corte? Digo, temporalmente coincidente o relativamente coincidente. Eso no tengo ni idea. Es otra de las cuestiones que no me entero, o que no pregunto, o que no lo sé. Lo sé
referencialmente, no soy testigo directo de nada de todo eso. ¿Y fue coincidente con un accidente de inundación en el despacho de Silvio Robles, también más o menos a esa altura del año? Yo sé que en enero sí, el despacho ese se inundó. Como soy una chusma, sí, entré a ver y está de reventa. Está todo hecho, está todo reventado. La verdad que sí, se levantó el piso, las paredes chorreadas, sí, yo lo vi. Pero no sé cuándo fue, qué pasó. Yo volví de la feria y estaba así. Así es. Fue también en el mes de enero. Usted tiene, supongo, acceso al Lex 100. Sí, siempre tuve. Bueno, siempre desde que existe el Lex 100. Su nivel de usuario y de contraseña le permite subir documentos, modificar documentos, subir o modificar documentos en el sistema. No sé, la verdad. Perdón, pero yo la verdad es que lo uso para consultar las causas, pero no subo documentos al Lex 100, ni bajo documentos ni nada, solamente consulto las causas, la circulación, los proyectos, la circulación generalmente consulto, a ver por dónde va, a quién le toca y nada más, ¿no? Por ahí tengo ese nivel de autorización y no lo sé, ¿eh? Uh-huh. Bueno, me imagino que obviamente usted tiene una PC asignada para su uso exclusivo. Sí. Y también tiene asignada una contraseña. Sí. ¿Esa contraseña cambió en estos últimos meses? No, la cambia uno. ¿Usted la cambió? No, yo no la cambié. Ah, no la cambió. Pero la contraseña no es que te la asignan. O sea, sí, por ahí viene una, pero yo tuve durante, no sé, 20 años tuve la misma. Ajá. Y creo que un día la puse mal 3 veces, se me bloqueó y la cambié a otra. No es que alguien me asignó una contraseña, yo Sí, me la autoasigno. Sí, entiendo, doctora. ¿Usted es afiliada a la obra social, doctora? Sí. Desde que cambió, o mejor dicho, desde que se envió este correo del doctor Maqueda, ¿estos trámites se procesan de la misma manera en que cuando estaba Maqueda o hubo cambios a partir del correo que dejó y el doctor Rosati al asumir la presidencia de la Corte modificó algún tipo de procedimiento? Por ejemplo, usted dice el primer voto lo tenía el doctor Maqueda siempre que se trataban de temas de salud, de obra social, etcétera. ¿Ese orden se modificó? ¿Sigue siendo el mismo? No, porque en realidad, bueno, usted me preguntó específicamente por salud, pero la realidad Sí. es que el doctor Maqueda es primer voto en laboral también. Digamos, todo lo que viene de las 6 va primero a Maqueda, indistinto. Puede ser de las 6 salud, puede ser de las 6 amparo laboral. Sindical, o puede ser un tema laboral. Siempre va primero a Maqueda. Bueno, muy bien, doctora, le agradezco su sinceridad. Muchísimas gracias. De nada. Bien, si no hay más preguntas de otros diputados, sí, bueno, testigo, le agradecemos su presencia, le pedimos que aguarde en la sala porque hay otro testimonio posterior al suyo y en el caso de haber alguna contradicción, vamos a efectuar un careo. Así que viene la doctora Villarruel, que es letrada de la vocalía del doctor Maqueda y vamos a ver si hubiera alguna contradicción, porque esta sería la última reunión que tenemos de obra social, como lo dije al principio, y es fundamental su testimonio y el de la otra letrada. Así que le pedimos que aguarde un momento. Muchas gracias. Que venga la doctora Villarroel, por favor. Sí, previamente, diputado López, haga uso de la palabra. Sí, presidenta, bueno, ahora hay una novedad, la del careo. La verdad no había pedido por esto la palabra, no habíamos tenido esta situación hasta ahora. Ya que estamos,
antes de decidir sobre el careo, evaluemos todos juntos si tiene que volver a entrar la testigo, en qué condiciones. No, porque muchas veces ustedes imponen que se hace tal cosa, tal otra. Me parece que tenemos que ver el contexto sin las testigos, ninguna de las dos testigos presentes, si se llega a dar esa situación, porque sería una novedad. Yo lo que quería decir, Presidenta, porque llegó parte de la prueba que había ofrecido o que se había comprometido a mandar la testigo Martina Forns, la jueza, y me parece que falta en esa prueba que mandó algunas circunstancias. Entonces me parece que hay que reiterarle o hacerle llegar porque envió algunas cosas, pero no están las respuestas. Es llamativo que mandó mails que envió ella a la Corte, pero tengo entendido, por lo menos lo que pudimos compulsar de la prueba que ya está acá en la Secretaría de la Comisión, no hay ninguna respuesta, cosa que me llama la atención. No sé si la doctora Forns se olvidó